Origen de la ética y su relación con la filosofía. La ética, conjuntamente con la estética, constituye el fundamento de la axiología o ciencia de los valores. Se define como una disciplina de la filosofía que estudia el deber ser del comportamiento humano. Se ocupa de normar lo que los individuos deben hacer en su interacción social, es decir, indica qué es lo bueno y lo malo de las acciones humanas. Y su objeto de estudio es el carácter general de las normas de conducta y de las elecciones morales concretas que el individuo hace en su relación con los demás. La ética nació de la reflexión de los sofistas y de sus antecesores griegos entre los siglos V y VI a.C. La palabra ética proviene del griego ethos y significa costumbre y conducta, que derivan en conducta, carácter, personalidad. Diferencia entre ética y moral. Tanto la ética como la moral se refieren a la conducta del ser humano. Aunque ambas palabras han sido utilizadas indistintamente, no son sinónimos. La ética es el estudio abstracto y teórico del comportamiento humano. Y la moral se relaciona más con lo práctico, con los valores, principios y normas que rigen nuestra conducta. La ética se refiere a aquellas reglas internas e individuales que adquirimos en el hogar y las adoptamos. Por ejemplo, los principios religiosos y la moral se refieren a los principios externos impuestos por la sociedad. La ética es un conjunto de normas, principios y razones que una persona ha aprendido y establecido como guía de su propia conducta, y la moral son reglas que se transmiten de generación en generación, evolucionan a lo largo del tiempo y varían de una sociedad y época a otra. Moral deriva del latín moralis, carácter, costumbre. Y ética del griego ethos, también carácter, costumbre. Analizando las dos palabras, etimológicamente tienen el mismo significado. Se refieren a la forma en la que actuamos. La moral es práctica y la ética es teórica reflexiva. Es el estudio de esa moral y del modo de comportarse. La ética y la moral solo se diferencian porque sus perspectivas son distintas. La moral tiene una base social. Sus normas son establecidas dentro de una sociedad. Es inconsciente. Tiene que ver con el nivel práctico de la acción y trata de responder a preguntas como ¿qué debo hacer? ¿Qué debo decir? En cambio, la ética surge en el interior de la persona, como resultado de su propia reflexión y elección consciente. Reflexiona sobre la conducta y luego trata de responder. ¿Debo hacerlo? ¿Está bien o está mal? Lo esencial es que, aunque recibimos desde el exterior las normas morales, nosotros elaboramos desde nuestro interior las normas éticas, conforme a nuestros principios y valores, y actuamos en consecuencia. Relación de la ética con la axiología y la estética. La axiología es la rama de la filosofía que se dedica a determinar el valor de las cosas buscando identificar sus puntos positivos y negativos. Por lo tanto, se relaciona muy estrechamente con la ética y la estética, ya que éstas se basan también en el valor de un objeto o situaciones, pero desde perspectivas distintas. Mientras la ética busca la justificación y el valor en las situaciones basadas en la moral, la estética estudia la belleza y el valor artístico de los objetos o circunstancias. Ambas hacen uso de la axiología al momento de discernir las características principales del objeto de estudio en cuestión, con el propósito de encontrar sus ventajas y desventajas para calcular su valor real.
Principales escuelas éticas del pensamiento filosófico. Sócrates. Sócrates tenía la idea de que la filosofía debe enseñar a saber vivir, y saber vivir es conocer el bien y el mal. Sus enseñanzas buscaban que la filosofía fuera para el hombre una guía de vida para buscar la verdad, y esta únicamente podía ser alcanzada gracias a la introspección, ya que consideraba el autoconocimiento como la herramienta definitiva para conseguir cualquier logro. El objetivo de la verdad era ayudar al ser humano a actuar de manera correcta y a nunca errar. Es decir, adquirir una sabiduría que los volvería buenos ciudadanos. A Sócrates se le considera fundador de la ética. Su pensamiento filosófico estaba basado en el conocimiento universal, moral y práctico. Aristóteles, la escuela aristotélica se enfocaba en la vida del hombre y sus acciones. Aristóteles creía que todo hombre tenía una meta, un fin, y que cuando se llegara a este, se transformaría en una vía para lograr un nuevo fin. Este pensamiento ilustra la vida del hombre como una serie continua de fines, hasta lograr el último fin, la felicidad, y esta la consigues si usas la razón para reflexionar tus actos. Un buen carácter, un accionar honesto y buenas virtudes eran imprescindibles para alcanzar el bien, y entonces se podía apreciar que había numerosos beneficios, por lo que se volvía una costumbre hacer siempre el bien. Epicuro decía que todo lo que produce placer es bueno, pues el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Pero para que el placer sea real, debe ser moderado, controlado y racional. Él definió al placer como la satisfacción de las necesidades del cuerpo y la tranquilidad del alma. Para el epicureísmo, lo malo es todo aquello que le produce dolor al ser humano, y son estos malestares los que nos afectan el sentido espiritual y corporal. Epicuro señaló que el placer no tiene que ser necesariamente un placer sexual, sino también algo que nos produzca placer el hacerlo, como respirar tranquilamente en el campo o tomar helado, pero sobre todo los placeres espirituales como la música o un buen libro. El ser humano está compuesto de cuerpo y alma, y los placeres del alma son superiores a los del cuerpo. En su opinión, la paz interior puede alcanzarse al reducir las necesidades del cuerpo y acabar con las inquietudes y temores. La ética epicúrea dice que para vivir una vida feliz es muy importante superar el miedo a la muerte. Epicuro dijo: la muerte no nos concierne, pues mientras existimos, la muerte no está presente y cuando llega la muerte, nosotros ya no existimos. Kant. En sus escritos, Kant construyó las bases para una ley ética a partir del concepto del deber. Kant basó su teoría ética en la creencia de que la razón debería usarse para determinar cómo debería obrar una persona, pero no intentó prescribir una acción específica de cómo comportarse, y en su concepción menciona que las acciones hechas por el deber son incentivos racionales, aunque a veces estén en contra de los pensamientos de las personas y realicen sus tareas de mala gana. Argumentó que la única virtud que puede ser incondicionalmente buena es la buena voluntad, y ninguna otra virtud tiene este estatus, debido a que todas las otras virtudes pueden usarse para lograr fines inmorales. Por ejemplo, decían que la virtud de la lealtad no es buena si se es leal a una persona malvada. Para Kant, una buena voluntad es cuando se actúa por deber, ya que el actuar por deber es el fin de la ley moral. De acuerdo con la ética de Kant, lo moral e inmoral es una disposición que depende de la persona, y con esto se refiere a que si un acto es bueno, el sujeto lo sabrá, porque lo considera bueno, pero al contrario, si es malo, habrá alguna mala consecuencia.